Hay una cantidad de dinero que miles de pensionados del AMS tienen derecho a recuperar y que nunca ha llegado a sus cuentas, no porque el gobierno lo haya negado, sino porque nadie les explicó cómo pedirlo. Estamos hablando de un retroactivo que puede ir desde decenas de miles de pesos hasta cifras considerablemente mayores, dependiendo de 3 factores muy concretos que vamos a explicar hoy. Y hay una fecha que se acerca: el 30 de junio. Si usted es pensionado bajo la Ley 73 del IMSS o tiene un familiar que lo sea, quédese hasta el final porque esta información puede marcar una diferencia real en su bolsillo. Antes de continuar, suscríbete a Sabiduría Económica y activa la campana para recibir más información sobre pensiones, IMSS y actualidad política en México. Y si este video te resulta útil, apóyanos con tu like para que más personas puedan informarse. Para entender de dónde viene este derecho, hay que conocer un poco de historia reciente. La Ley 73 del IMSS rige las pensiones de los trabajadores que cotizaron antes del 1 de julio de 1997. En ese esquema, la pensión mensual se calcula como un porcentaje del salario promedio de los últimos 5 años de trabajo. Ese porcentaje empieza en 35% con 10 años cotizados y sube con cada año adicional. Alguien con 25 años de trabajo puede acercarse al 70% y alguien con 40 años puede superar el 90% de su salario base. El monto inicial de la pensión, sin embargo, no es el problema. El problema es lo que pasó después. Hasta 2016, la ley establecía que las pensiones de la Ley 73 debían actualizarse cada año conforme al salario mínimo general. Era el mecanismo que protegía el poder de compra del pensionado con el paso del tiempo. Ese año, el gobierno creó la UMA, una unidad de referencia económica para distintos fines administrativos, y el IMSS comenzó a usar esa nueva unidad para actualizar las pensiones en lugar del salario mínimo. El cambio fue silencioso, no hubo notificaciones, no hubo explicaciones a los pensionados, solo un ajuste interno en el sistema. ¿Cuál fue la consecuencia? Que mientras el salario mínimo creció más del 230% entre 2016 y hoy, la UMA apenas aumentó alrededor del 48% en el mismo periodo. Una pensión de 12,000 pesos mensuales que se hubiera actualizado con el salario mínimo debería rondar hoy los 39,000 pesos. Actualizada con la UMA, está apenas cerca de 17,000. La brecha acumulada mes a mes durante casi 10 años es lo que genera el retroactivo cuando se corrige. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió este asunto. Estableció en jurisprudencia vigente y obligatoria que las pensiones de la Ley 73 deben actualizarse con base en el salario mínimo, no con la UMA. Eso no es una opinión legal ni una interpretación debatible. Es una obligación que el IMSS debe cumplir cuando el pensionado la invoca formalmente mediante una solicitud de recálculo. El problema es que el IMSS no audita expedientes de manera automática ni individual. El sistema paga conforme a las reglas que quedaron registradas en el expediente al momento de la jubilación y no hace correcciones por iniciativa propia. Cada pensionado tiene que presentar su solicitud para que el cálculo ocurra. Ahora bien, ¿qué determina si el retroactivo va a ser más alto o más bajo? Hay 3 factores. El primero es el monto de la pensión inicial. A mayor salario base al momento de jubilarse, mayor es la diferencia absoluta en pesos entre la actualización con UMA y la que debió hacerse con salario mínimo. Una pensión inicial más alta produce una brecha mensual más grande y, por tanto, un retroactivo acumulado mayor. El segundo es cuántos años lleva la pensión actualizándose de manera incorrecta. Alguien que se jubiló antes de 2016 lleva casi 10 años acumulando esa diferencia. Alguien que se jubiló en 2020 lleva menos años y, en consecuencia, acumula una brecha menor, aunque sigue teniendo derecho a la revisión.
El tercer factor es la fecha de presentación de la solicitud. El IMSS actualizó en junio de 2026 sus tablas de referencia salarial con los datos del primer semestre del año. Las solicitudes presentadas antes del 30 de junio se procesan con esa base de cálculo, que en muchos casos resulta más favorable para el pensionado. Las que se presenten después entran a un periodo de cálculo diferente. Para quienes están en el extremo alto del rango, esa diferencia puede representar varios miles de pesos adicionales en el retroactivo final. ¿Quiénes tienen más posibilidades de estar en la parte alta del rango? Los pensionados que se jubilaron antes de 2016 con salarios base considerables, generalmente quienes ocuparon puestos técnicos especializados, de supervisión o con muchos años de antigüedad. También las viudas y viudos que heredaron una pensión derivada de un trabajador en esa misma situación. Tienen exactamente los mismos derechos, el mismo trámite, la misma ventanilla. Si se jubiló después de 2016 o con un salario base más modesto, su retroactivo probablemente sea menor, pero sigue siendo dinero que le corresponde por ley. Permítanos contarle la historia de Don Miguel, un hombre de 75 años que trabajó 39 años como operador de maquinaria especializada en Veracruz. Se jubiló en 2014, 2 años antes de que empezara el problema de la UMA, con un salario base significativo, producto de décadas de antigüedad y especialización. Nunca cuestionó sus pagos. Confiaba en que el IMSS estaba haciendo las cosas bien. Fue su nieta Andrea, estudiante de Derecho, quien durante una comida familiar le preguntó si había revisado su expediente. Ese fin de semana reunieron los documentos, descargaron su CURP actualizada, localizaron la resolución de pensión de 2014 y juntaron los comprobantes de pago recientes. El miércoles siguiente, con días de margen antes del cierre de junio, fueron juntos a la subdelegación administrativa. Don Miguel dijo las palabras exactas en ventanilla. Recibió su acuse con sello, folio y fecha de presentación dentro del primer semestre. 61 días después llegó la resolución. Su pensión mensual subió de manera permanente y el retroactivo fue depositado directamente en su cuenta. Don Miguel revisó el saldo en su teléfono, sentado en la sala de su casa con Andrea a su lado. Se quedó viendo la pantalla un momento y luego, con calma, le dijo a su nieta: 39 años no fueron en vano. Esa historia puede ser la de usted o la de alguien en su familia. El trámite es directo. Necesita 4 documentos: identificación oficial vigente en original y copia, su CURP actualizada descargada hoy desde gov.mx/CURP, su resolución de pensión del día en que se jubiló y sus últimos 2 o 3 comprobantes de pago. Si no encuentra la resolución, puede solicitar una copia en la subdelegación. Debe acudir a la subdelegación administrativa del IMSS, correspondiente a su domicilio, no a la clínica familiar ni a ningún módulo de salud. Puede ubicarla en imss.gov.mx con su código postal o llamando al 80-06-23-2323 sin costo. Las palabras exactas que debe decir en ventanilla son: solicita una revisión y recálculo de pensión por aplicación indebida de la UMA, con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No las improvise, no las cambie. Antes de salir, exija su acuse con sello oficial y número de folio. Ese papel tiene la fecha de presentación, y esa fecha es la que determina en qué periodo de cálculo entra su solicitud. El IMSS tiene entre 30 y 90 días hábiles para responder desde esa fecha. Una advertencia que no puede omitirse. Cuando circulan cifras de retroactivos significativos, también aparecen quienes quieren aprovecharse. Grupos de WhatsApp, páginas con logotipos que imitan los oficiales, personas que ofrecen calcularle exactamente cuánto le corresponde y asegurarle el monto máximo a cambio de entre el 20 y el 30% del retroactivo.
Nadie puede garantizarle un monto específico antes de que el IMSS haga el cálculo con su expediente real. El trámite es completamente gratuito. Usted puede hacerlo directamente con los documentos y las palabras que acaba de escuchar. Si alguien le pide dinero por este servicio, es una estafa. Toda una vida de trabajo merece una pensión correctamente calculada. El derecho ya fue reconocido por la Corte. Lo único que falta es que cada pensionado lo ejerza. Y el 30 de junio está cerca. Si tiene un familiar pensionado bajo la Ley 73 que se jubiló antes de 2016, comparta este video con su familia hoy. Ayúdele a reunir los documentos esta semana. Acompáñele a la subdelegación antes de que termine el mes. Ese gesto puede significar una diferencia real en su calidad de vida. Este video tiene fines informativos. Las leyes y resoluciones pueden modificarse. Le recomendamos verificar siempre con el IMSS directamente en ims.gov.mx o al 8006-232-323 y consultar a un especialista antes de tomar cualquier decisión. Gracias por acompañarnos en Sabiduría Económica. Si llegaste hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, comparte este video y suscríbete para seguir informado sobre pensiones, IMSS y los temas más importantes de México.